Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 42 de Que esto que el otro salud. Ya 42 episodios con N peripecias para mantenernos. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a generar mucho interés y es hablar sobre las amígdalas, la amigdalectomía o quitar las anginas para simplificar el tema. Y nos acompaña el doctor Mario Canales. El doctor Mario es otorrinolaringólogo egresado del Hospital Español de la Ciudad de México y además es otorrinolaringólogo pediatra egresado del Hospital Infantil Federico Gómez y tiene 5 fellows en diferentes temas de cirugía de cabeza y cuello, de voz, 2 en Estados Unidos, en Nashville, en Alabama y 3 en Europa, en Suecia, en Luxemburgo y en Bélgica, ¿correcto? Correcto, gracias por la presentación. Él es nuestro invitado. Doc, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de la adenoamigdalectomía en este siglo XXI. Hay algunas cosas que siguen vigentes desde hace muchísimos años, hay otras que han cambiado y hay otras que después de darle la vuelta a muchas técnicas y muchas indicaciones, se regresó a lo más efectivo. Oye, vamos a empezar por lo más simple para que el auditorio lo entienda. ¿Qué son las anginas o las amígdalas y qué son los adenoides o las adenoides? Esa es quizás la pregunta base de todo. Son un tejido que se llama tejido linfoide asociado a mucosas. Su función es un tejido productor de anticuerpos. Las anginas y las adenoides producen aproximadamente 0.002% de los anticuerpos circulantes antes de los 3 años de edad. Esa es su función. Todas las demás funciones son imaginarias. Por ejemplo, por ahí decían que si te las quitan te puedes enfermar más de vía aérea inferior o te puede dar neumonía. La verdad es que no tiene nada que ver. Si no tienes anginas te puede dar neumonía y si tienes anginas también. Esa no es su función. Eso es lo que son. El problema es que tienen una localización y una estructura que a veces las hace problemáticas. Oye, las anginas son muy obvias para todos. Las adenoides no tanto. Son como la Atlántida, ¿no? La gente nunca sabe dónde están. ¿Dónde están las adenoides? Ambas están en la faringe. Si recordamos, la faringe va desde la base del cráneo, nasofaringe, luego la parte de la boca, orofaringe, y luego viene la hipofaringe. Las adenoides y las amígdalas forman parte de una misma tejido linfoide asociado a mucosas que llaman anillo de Valdeyer. Las adenoides están en la parte de hasta atrás de la nariz o de hasta arriba de la garganta, llámese nasofaringe, y las amígdalas están en la parte de la orofaringe, hasta atrás de la boca. De hecho, a las adenoides, le dicen amígdala faríngea y a las amígdalas, las anginas, les dicen amígdalas palatinas, que son como la misma cosa. Son iguales. Si no Ah, iguales, muy parecidas. muy parecidas. Sirven para lo mismo, digámoslo así. Y ahora sí, vamos a ver, ¿de qué se enferman una u otras, no? Porque creo que históricamente ha sido mucho más accesible el tema de las anginas y entonces históricamente se atendían más las anginas que las adenoides. Pero ¿de qué se enferman? ¿Qué es lo común que les pasa a las amígdalas? Bueno, hay tres tipos de problemas que pudieran dar, digamos, y de ahí salen ya todo temas y subtemas. Hablando en términos generales, problemas que dan es obstrucción de la vía aérea, tanto al estar despierto, que dan obstrucción de la nariz y dificultad para respirar. No te asfixian, pero te merman la calidad de vida. Problemas durante el sueño, ronquido, apnea del sueño, especialmente hablando de otorrinolaringología pediátrica. En adultos también, aunque es un tema un poquito diferente. Una es la obstrucción en términos generales. Luego vienen los temas infecciosos, que son las infecciones de repetición, que son unos criterios muy clásicos del autor Paradise desde el siglo XX, que nos dicen que son 7 amigdalitis en un año, 5 en 2 años consecutivos o 3 en 3 años consecutivos. Esa es la parte infecciosa de manera general. Hay otras más, abscesos, dolor persistente, fiebres recurrentes, pero de manera general es ese. Luego viene quizás el problema más raro, no el menos importante, pero el menos frecuente, que es la sospecha de neoplasia. Son los tres tipos de problemas por grupo de problemas que te pueden dar las adenoides y amígdalas: lo obstructivo, lo infeccioso
y lo neoplásico. Lo neoplásico, para los que son nuevos en el podcast, se refiere a cáncer o enfermedad tumoral, ¿no? Una formación nueva de tejido que normalmente no debería estar ahí. Bueno, doc. Y entonces, ya nos dijiste los criterios de Paradise, que son claramente digamos que el lineamiento típico con el que vas a decidir quitarlas o no quitarlas. Pero, ¿cuál es el motivo más común para quitar? Vamos a hablar primero de las anginas. Am, Hablando de anginas, y en este caso entran anginas y adenoides también, especialmente desde la era de los antibióticos, quizás ahora el motivo más común para recomendar quitarlas es el tema obstructivo, el ronquido, la respiración oral, que va a producir alteraciones en el desarrollo de la cara, especialmente el maxilar y de la mandíbula, de las arcadas dentales en los niños. El ronquido finalmente se asocia con un trastorno respiratorio del sueño, que a los niños les va a dar incontinencia, siguen mojando la cama, les va a dar irritabilidad, hiperactividad en el día por mala calidad de sueño, bajo rendimiento durante el día, dificultad para concentrarse, entre otras cosas. El obstructivo es el número uno hoy en día por frecuencia. ¿Por qué unas amígdalas y o unas adenoides llegan a ser obstructivas? Es decir, llegan a tapar los conductos. ¿Qué tiene que pasar? Además de inflamación aguda, pero No nada más aguda, la inflamación aguda recurrente o la inflamación persistente, por ejemplo en alergias respiratorias, puede hacer que ese tejido vaya aumentando de tamaño poco a poco. Llegando a cierto punto ya no es que esté inflamado, está hipertrofiado, en castellano neutro, crecido permanentemente. esto, a ver, para aterrizarlo así como lo estás diciendo, doc, quiere decir que las anginas y adenoides que están persistentemente o constantemente inflamadas se van a quedar así, se van a quedar grandes, tapando la entrada de aire de la nariz y o de la boca. Lo que pasa es que ese es un punto interesante. Al final, con todo lo complejo que pueda ser, la vía aérea es finalmente un tubo, como cualquier otro tubo. Si le metes pelotitas, en este caso adenoides y amígdalas, se tapa. Si no logras desinflamarlas, hagas lo que hagas, no se destapa porque es una cuestión muy mecánica. La vía aérea es bien compleja y incluso podría ser, tema de temas y temas y temas, ¿no? La estenosis de vía aérea, las obstrucciones, las malformaciones congénitas, bueno, a mí me apasiona todo eso, pero bueno, eso es otro tema. Regresando al tema de las adenoides y las anginas, finalmente es una obstrucción mecánica, entonces si no lo liberas mecánicamente, no lo destapas. Hablando de lo obstructivo. Del obstructivo. Hay un punto que yo creo que vamos a tocar más adelante, pero em, que lo mencionaste muy técnico y para mí es muy claro, pero creo que es muy relevante para la audiencia, porque es quizás la forma más importante en la que las mamás y papás van a sospechar que los niños padecen de adenoides o de problemas en las adenoides o de inflamación o de crecimiento de las adenoides. Hablaste de una deformación en la cara, en el maxilar, en las arcadas dentarias y además del ronquido. ¿Podemos profundizar un poquito en el punto? Bueno, lo de las arcadas dentales y la modificación y los problemas de ortodoncia, de problemas de los dientes, de la mordida, que se enchuecan los dientes, eso es algo que se va a ver con el paso de los años, es algo que ojalá no tuviéramos que ver y se corrigiera a tiempo. Como lo van a detectar es por la respiración por la boca constante. No hablo de un resfriado que te tapa la nariz un par de días y después respiras bien, sino Niños que constante. constantemente, Constantemente respiran por la boca. El ronquido, bueno, pues es muy evidente el sonido que al roncar, más las pausas respiratorias durante el sueño. Hacen una pausa respiratoria, hacen un micro despertar, se quedan sin respirar, hacen un micro despertar y así es como se va a detectar. No es nada sutil, es bastante evidente. En realidad no es algo así como que requiera mucho entrenamiento para poderlo detectar. pero para las mamás y papás sí puede ser algo relevante entenderlo, ¿no? Que ese es un problema que no solo es calidad de sueño y que no solo es que, pues yo también roncaba o Sí, cenó no, mucho. eso no es normal. Quizás esa es la clave, ¿no? De concientizar que respirar por la boca no es normal, roncar no es normal, en niños menos hacer pausas al respirar durante el sueño no es normal. Y eso es un indicativo de ir al otorrinopediatra. Es exactamente.
Habrá que ver exactamente qué causa es, hay otras causas, habrá que ver qué tema, Pero ya lo ves tú. ¿Estamos de ya, ya acuerdo? lo, ya lo, ya lo vemos, así es. Sí. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, las infecciones. Las infecciones. Aquí algo muy interesante es que muchas veces las alergias respiratorias las confunden con infecciones. No todo lo que tiene moco o estornudos o comezón en la nariz es una infección. Es muy fácil de confundir una alergia respiratoria con una infección. El modo como yo, hablando en consulta con mis pacientes, lo distingo en retrospectiva, es cuántas veces con fiebre. De manera general, aunque hay excepciones, lo que es con fiebre es infección de garganta, lo que es con picazón, estornudo sin fiebre es alérgico. No es que no sea un problema, pero son cosas diferentes Y se atienden distinto. y se atienden distinto. Oye, ¿y las infecciones? ¿Cuáles son las infecciones más comunes en este punto? Y a lo mejor la pregunta es más técnica porque serían las bacterias o virus, pero ¿qué tan frecuente es que las anginas y las adenoides se inflamen como consecuencia de una infección? Bueno, ahí el tema es que hay un poquito de confusión. Decíamos hace un momento, hay que distinguir entre lo alérgico y lo infeccioso. Dentro de lo infeccioso también hay que distinguir entre lo viral y lo bacteriano. La característica que yo diría así como para el público en general, de cómo distinguir lo viral de lo bacteriano. En general, lo bacteriano tiene una sintomatología muy puntual. Por ejemplo, en las anginas, dolor de garganta horrible, pero no suele dar tos, no suele dar ojos rojos, no suele dar escurrimiento nasal, moquito, no suele dar toda la sintomatología que da algo viral. Por ejemplo, influenza, ojos rojos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dan otro tipo de síntomas más difusos. En general, lo bacteriano, que es lo que nos atañe hoy, es un poquito más puntual. Y es que las anginas tienen una estructura curiosa, tienen una serie de fisuras que técnicamente les diríamos criptas. Entonces, las anginas pueden funcionar como reservorio de bacterias. De ahí que haya surgido esa recomendación de con amigdalitis de repetición retirar las anginas. Y a esa conclusión se llegó toda vez que es una cuestión aritmética muy simple. Si tienes demasiadas amigdalitis, el número de días de enfermedad por año empieza a superar el número de días que te tomaría la cirugía de malestar, pues. Si tienes demasiadas amigdalitis, el riesgo de la cirugía queda muy por debajo del riesgo de las infecciones de repetición. Cada evento de amigdalitis tiene un riesgo de complicación de 5%. Si tienes muchas amigdalitis, el costo económico empieza a superar también al de la cirugía. Entonces, con todas esas variables se tomó la recomendación de que 7 amigdalitis en un año es más días de enfermedad, más riesgoso y más caro que quitar las anginas. Acabas de tocar un punto muy importante en el que me gustaría profundizar y es cuáles son las complicaciones que puede tener una enfermedad, una amigdalitis, pues, bacteriana. Una amigdalitis bacteriana en sí misma tiene un 5% de riesgo. Dentro de ese 5% incluimos formación de abscesos, colecciones de pus, que tienen otros riesgos en sí mismo, fiebre reumática, em, en niños más pequeños, convulsiones febriles. Otro de los posibles riesgos de esto es sepsis y otros más raros, pero bueno, en términos generales tiene un 5% de riesgo de complicación. De estas complicaciones que acaba de decir el doctor Mario, eh, hay tres que me parece que son de verdad críticas. Una es el absceso, y me corregirá el doctor Mario, pero se forma pus entre los tejidos y eso puede generar, además de mucha fiebre, mucho dolor, inflamación, requerir un abordaje también quirúrgico para drenar la pus y eventualmente generar fistulizaciones y o alguna otra complicación. Me parece, no tengo preciso el dato, pero me parece que en niños no es tan frecuente que hagan abscesos submandibulares y que puedan hacer riesgos mediastinales o torácicos en el pecho Bue- como consecuencia. Bueno, es que ese ya es otro tema, que es los abscesos profundos de cuello. Entonces ahí en adultos la causa número uno son las infecciones dentales y la número dos son las amigdalitis y bueno, hay otras más raras, ¿no? Pero no, la razón por la cual los niños no hacen submandibulares es que en general las infecciones dentales no son la primera causa en niños de infecciones de espacios profundos de cuello.
sino en niños más bien harían cerca de las anginas, en el espacio parafaringio o el retrofaringio pegado a las vértebras. Son un poquito diferentes los abscesos de niño, no menos graves, solo diferentes. Es que ya entendido la anatomía y los órganos que están cerca, también es terrible. O sea, un absceso retrofaríngeo que vaya hacia cerca de las vértebras puede comprometer la columna o los huesos de la columna y es, híjole, de imaginármelo, no. Pues sí, 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 sí es un caos. Antes de eso, antes de todo eso y de la miastenitis, comprometen la vía aérea. Es un lío, es Bueno, algo que no aparte, quisiéramos ver. no. Y miren, esto es relevante porque si en adultos son casos complicados y a veces los mismos médicos lo sufrimos mucho con los pacientes, en niños ni hablar, todo eso se potencializa. Y hay otra complicación que dijo el doctor que es la fiebre reumática. Y la fiebre reumática hoy no es tan frecuente como fue hace algunas décadas, pero la fiebre reumática es una enfermedad no menor que se va a manifestar en una etapa temprana, que ahorita te voy a pedir que nos platiques, pero que tiene consecuencias de por vida que pueden ser gravísimas y que pueden acabar en cirugía de corazón. O sea, para que nos demos una idea, cuéntanos un poco. Bueno, no es algo que yo en el largo plazo vea. O sea, finalmente es algo que más bien verán los cardiólogos. O sea, nosotros sabemos que se puede causar, pero no son casos que habitualmente veamos y generalmente no se van a ver en el momento agudo. La complicación se va a ver a largo plazo. Entonces, sabemos que pasa, pero no son casos que nosotros atendamos como tal. No los, a ver, tiene razón el doctor, es de la complicación no la va a ver el doctor Mario, pero el concepto al que quiero llegar es, imagínense que por no atender bien una enfermedad de las anginas de su hijo o hija, le pueden estar generando una complicación en la que su hijo o hija en la edad adulta puede terminar en una cirugía de corazón para reemplazo de válvulas cardíacas, ¿no? Que es como algo relativamente común. Por eso dice el doctor, no lo vemos nosotros, sí, ¿no? Pero se resolvería muy fácil yendo a consulta con el otorrinopediatra y resolviendo el problema de una, ¿no? Pues es una cosa ahí medio curiosa. Llega mucha gente ahí a la consulta. Y algo que nunca he entendido, me preguntan, bueno, ya intentaron todas las opciones antibióticos, llevan 10 ciclos de antibióticos, ya intentaron todos los antiinflamatorios, y entonces llevan, no sé, 10 opiniones, 5 opiniones, muchas opiniones. Y muchos otorrinos, pediatras, de todo mundo les ha dicho que deben de retirar las amígdalas y las adenoides. Entonces llegan y preguntan como si fuera un objetivo en sí mismo conservar las adenoides y las amígdalas. Ah, Cuando estamos ante una situación de esas, de infecciones de repetición o de obstrucción de vía aérea, hay una clara preponderancia del beneficio sobre el daño en quitar adenoides y amígdalas. Digo, y más adelante hablaremos de eso, pero hay técnicas un poquito más benévolas que pueden incluso acortar el riesgo, acortar los días de hospitalización, acortar los días de dolor, acortar todo eso. Si uno se apega a las guías de práctica modernas, se puede acortar todo eso. Entonces, bueno, un mensaje muy importante que yo quisiera dejar es conservar las anginas nunca debe de ser un fin en sí mismo. Realmente el fin es mantener la salud o recuperar la salud. No vería yo evitar la cirugía como un fin en sí mismo. Desde luego, uno siempre va a tratar de empezar por las opciones más sencillas, más inocuas, más benévolas, pero cuando ya lo hiciste, no obtienes resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Decía Einstein. Y es un hecho. O sea, eso es categórico. Y la tercera complicación, bueno, dijiste cuatro, pero la tercera complicación grave, La tercera complicación grave quizás serían las convulsiones febriles las convulsiones. en niños más pequeños. Bueno, pero esas o sea, esas hay que dejarlas pasar, controlar la fiebre y atender la infección, ¿no? Quizás de las comunes la más grave sea la formación de abscesos. Bueno, a ver, vamos a ver. Quitar las anginas, a ver, no quiero minimizarlo, ¿no? Pero quitar las anginas puede ser relativamente simple, relativamente, ¿no? Las adenoides, Igual, lo pues mismo. igual para ti que eres el otorrino y que entras y sabes, ¿no? Entiendo igual en el concepto del retiro, Bueno, de pero hecho, no igual, viéndolo de ese modo. Hay un problema con la cirugía de anginas, que es que el postoperatorio es incómodo, es molesto, como una infección de garganta bien puesta te duele. Quitar las adenoides
del 1 al 10 duele quizás un 3. Quitar las anginas quizás duele un 7 o algo así, un 8. Entonces, no, viéndolo de ese lado, incluso es más sencillo las adenoides, la molestia postoperatoria es menos. Desde luego les dejas medicamento y bueno, se va controlando, pero es mucho menos molesto adenoides que amígdalas. Oye, hablabas de seguir las guías modernas y hablabas de la amigdalectomía o la adenoidoamigdalectomía en el siglo XXI. Cuéntanos, porque ¿qué diferencias hay con hace 60, 70 años? Yo creo que la principal diferencia es bueno, hay varias, pero quizás la principal es el tipo de técnicas que se usen. Pasó una cosa muy, muy interesante. Quizás es una cirugía muy, muy interesante en cuanto a la historia que ha tenido. Hace muchos, muchos, muchos años se empezó con bisturí, lo que le llaman técnica fría, con instrumentos fríos. Después se añadieron sobre todo cauterios eléctricos y empezaron las técnicas calientes. Después surgieron otro tipo de instrumentos motorizados, surgieron instrumentos de radiofrecuencia con calor supuestamente en forma más controlada. Incluso en algún momento a alguien se le ocurrió lo de usar láser, que es finalmente energía térmica. De este modo, las amígdalas se dividieron las técnicas en tres. La amigdalectomía tiene fase de disección, quitar la angina, y fase de hemostasia, controlar el sangrado. Entonces se dividieron en tres tipos: técnicas frías, sin uso de energía térmica; técnicas calientes, con uso de energía térmica; y técnicas mixtas, que es fría la disección, frío quitar la angina, y caliente, energía térmica, el control del sangrado. Y estas técnicas han tenido una evolución muy, muy curiosa. Lo clásico eran las técnicas frías. Después empezaron técnicas modernas y demás. Dio la vuelta a todo y lo que se vio con el paso de los años em, es que las técnicas frías, quitarla con instrumentos fríos, tijeras, bisturís, pincitas, producen menos días de dolor, dolor menos intenso, acorta los días de recuperación y disminuye los riesgos, sobre todo de sangrado postoperatorio, al compararlo con las técnicas calientes. Los defensores de las técnicas calientes mencionan un dato interesante, que es que la cirugía es técnicamente más sencilla y más corta con respecto a las técnicas frías. Pero, en mi opinión humilde, vale más acortar los días de recuperación, acortar las molestias postoperatorias y disminuir el riesgo, que en sí mismo acortar el tiempo de la cirugía en 10 o 15 minutos. Yo actualmente me baso mucho en acortar las molestias postoperatorias y reducir los riesgos, más que en cualquier otra cosa. Entonces, es una cirugía muy curiosa porque especialmente los europeos son muy dados a basarse en eso, a basarse en ese tipo de indicadores. Hablando de los suecos, hace poco aquí en México por Zoom nos dio una plática muy interesante un buen amigo sueco, Johan Hellgren, y hablaba de cómo la técnica fría a ellos en su registro nacional les ayudó a reducir días de molestia, a reducir reingresos a los hospitales, también desde luego a reducir costos, a reducir las complicaciones y a reducir la carga para su sistema de salud, a reducir también el riesgo de sangrado y desde luego de mortalidad, que aunque es muy baja, bueno, ellos quieren llevarla a cero, ¿no? Es la idea de todos. Entonces, el uso de técnicas frías, ahora los suecos innovaron, bueno, no, quizás no innovaron, pero innovaron en la difusión y en la adopción de una cosa que se llama amigdalotomía o tonsilotomía, que es la resección subtotal de las anginas o casi total, dejando la parte que queda pegada a la faringe. Adoptar ese tipo de técnicas, yo también ya la adopté, te reduce todavía más los riesgos y todavía más los días de recuperación y todavía más las molestias. Entonces, bueno, tratamos de apegarnos a ese tipo de guías modernas, de guías que se extendieron después al resto de Europa y están siendo ahora adoptadas también en los Estados Unidos. Oye, eso, debo decirte que eso yo no lo había escuchado y está padrísimo, pero quiero entenderlo mejor porque si te lo imaginas como cualquier tejido, lo que está diciendo el doctor es que hoy lo más moderno es que además de no usar ni láseres, ni electrocauterios, ni ningún tipo de energía que cicatrice o que cauterice
el sitio donde se quita la angina, la amígdala el adenoide, o la adenoide, lo que hacen es quitar casi toda la angina, casi toda la estructura, y dejan un cachito. O sea, me lo imagino como si fuera un, esta es mi imaginación, no quiero decir que sea así, pero imagino que como si fuera un barquillo de helado con una bola de helado, y en lugar de quitar la bola completa, lo que hacen es que rebanan la bola y se queda un poquito de helado dentro del cono, ¿no? Justo así, estarían los pilares de la faringe, esas como musculitos que están a los lados. Y entonces la parte que protruye de esos musculitos es la parte de la angina que realmente está causando la obstrucción y es la parte que debe retirarse. Ahora, todo tiene un bemol en esta vida. Perdóname, ¿eso es solo cuando es obstructiva o también cuando es infecciosa? Justo eso para allá iba. Todo tiene un bemol, ¿no? Todo tiene un lado malo. Desafortunadamente, al menos hasta ahorita, solamente está indicado ese procedimiento para cuando es obstructivo. Cuando es infeccioso, está todavía la duda de si vale la pena hacer ese procedimiento. Parece ser que es efectivo aún para el infeccioso, pero hasta que no se aclare ese punto, bueno, cuando la indicación es infecciosa, al menos yo seguiré haciendo la resección total. Hasta que no se aclare el punto. Si después se aclara y vemos que ya hay evidencia científica de que funciona también para infeccioso, bueno, pues ya lo haremos así. Pero es que además en la lógica médica, claro, entras en esa disyuntiva, entonces sí, por supuesto. Vaya, hace mucho sentido, coincido plenamente. Bueno, me gusta tu criterio, pues, ¿no? Mientras eso se aclara, lo seguiré haciendo Exacto. la resección total cuando sea infeccioso, pero en obstructivo ya hacemos únicamente la resección subtotal, la amigdalotomía. Oye, y la pregunta a la que iba en el origen es, cuando haces la resección o quitas una parte de la angina, o tonsil, que también se llaman tonsiles, em, ¿no sangra la angina? Sí sangra, pero justamente cuando haces una resección subtotal, una amigdalotomía, sangra menos. ¿Y cómo, esto a lo mejor es más detallado, ¿no? ¿Y cómo haces la hemostasia? Porque no creo que sea con gasas y con presión, ¿no? Sí, así, justo así, ¿Sí? justo así. Si queda algún puntito sangrando, pero ya será algo muy puntual, puedes usar un cauterio bipolar, pero a una intensidad muy bajita, de modo que sea solamente así como el toque final. Pero sí, en general reduces el uso de energía térmica de suturas y de cualquier cosa. ¿Y qué tiene que ver reducir la energía térmica? Es una lógica muy simple. Quemas menos intenso, duele menos, se inflama menos, molesta menos días. Este concepto, y les voy a decir mi opinión de por qué muchas de los criterios europeos se enfocan en el periodo de recuperación. De hecho, aunque no lo sepan, mucha gente en México, como en Latinoamérica, también se basan en criterios de cuánto tiempo tardas en recuperarte. Y a veces dicen, no, el doctor es tan bueno que yo mejoré en 3 días, ¿no? Y de repente, no, pues el doctor es bueno, pero me llevó 2 semanas mejorar. Es un ejemplo muy extremo, pero para que se den una idea del cómo valoramos esa dinámica. Ahora, esto, cuando hablas de personas, aquí estamos tocando un escenario abierto tanto para adultos como para niños, pero cuando hablas de un adulto, significa que cuando el adulto se siente bien puede regresar a trabajar, o sea, tiene menos días perdidos. A lo mejor hoy a la persona que trabaja en una empresa y que puede tomar varios días de incapacidad, pues no le importa mucho. Pero cuando esa persona es un empresario, es un médico, es un odontólogo, es un comerciante que tiene que salir y trabajar y vender, le importa estar activo la mayor cantidad de días. Y si además lo ves en un aspecto de salud pública o del contexto económico, el hecho que una persona pase más días en recuperación va a representar que va a gastar más en medicamento, va a gastar más eventualmente en rehabilitación y si además tiene complicaciones, también el costo promedio que puede tener un padecimiento, un tratamiento, va a ser potencialmente mayor. Entonces, el criterio no es nada más como de a ver qué me gusta y qué no. Esta es mi opinión, ¿no? Tú me darás la tuya, Doc. Bueno, eso es cierto en adultos. Ahora, también en niños, y los suecos son muy dados a eso por el sistema que tienen social o de salud, de empleos. Les van a dar una licencia de cuidados a papá y mamá. Entonces, justamente ellos lo que vieron
es que también trataban de ser más efectivos y de meterle menos presión a su sistema de salud y de seguridad social. Entonces, el hecho de que un menor esté postoperado también les mete un estrés laboral, si lo queremos ver así. Al final acaba siendo algo muy parecido que el adulto, en ese sentido. Entonces, sí, efectivamente, acortar los días, las complicaciones y todo, para ellos en su sistema, que al final acaba siendo lo mismo para todos. A ellos les contiene días laborales perdidos, pero también les contiene el gasto, les contiene muchas cosas. Sí, claro. Y lo hemos dicho en algunos otros episodios, aunque sean costos pequeñitos, en los grandes volúmenes de salud pública suma un montón de dinero. Entonces, imagínate que tienes mucha más gente bien, con menos complicaciones, más rápido y además ahorras. O sea, la verdad es que sí es como una ventaja integral, ¿no? Desde luego no se pueden bajar las complicaciones a 0%, nadie es capaz de hacer eso, pero justamente a lo que se aspira es a acercarse lo más que se pueda a eso. Acercarse a eso y que en caso de que ocurriera una complicación como un sangrado, sea de menor intensidad. De ahí la importancia de hacer ese tipo de técnicas más inocuas y menos molestas. Esto que dice el doctor me encanta porque muchas veces la gente espera que nunca haya complicaciones en un tratamiento médico. Y yo cuando tengo que explicar estas posibilidades, lo explico como salir a caminar. Si yo dijera que hoy van a salir a caminar todas las personas de nuestro país y que mi expectativa es que absolutamente ninguno se tuerza un pie o un tobillo o que ninguno se caiga, sería una complicación de caminar, pues sería absurdo. Alguien se va a torcer el tobillo, alguien se va a caer y va a haber de torceduras a torceduras que pueden terminar en una fractura, incluso una fractura expuesta, etcétera. Pasar por el proceso de un tratamiento es exactamente igual que caminar. Eso, el riesgo es inherente, existe y lo tienes que correr. O sea, no te puedes, bueno, te podrías quedar en tu casa sin caminar, pero no sería lo correcto, ¿no? Bueno, sí, justamente sí, ahí quizás tomando ese ejemplo, lo que yo trato de hacer en las cirugías que hago, en este caso en la de adenoides y amígdalas, es, ok, sales a caminar, pero tratar de que no haya obstáculos para reducir el riesgo de caída, tratar de que tengas un calzado que en caso de que te tropieces no tengas un esguince del tobillo, tratar de que, bueno, en el suelo no hayan objetos que te puedan lastimar más para que en caso de que te caigas, pues la caída no sea sobre un alambre de púas o algo así. Y bueno, nunca reduce uno el riesgo a cero, pero pues tratar de acercarse lo más que se pueda a eso. Que así como lo explica el doctor, eso es lo que hace la medicina hoy en día. Tratar de que todo el camino sea lo más llano, lo más amigable, lo más protegido, pero te puedes caer. O sea, eso es por el simple hecho de existir, ¿no? O sea, yo digo que vivir es un riesgo y es normal. Bueno, a ver, hay un punto extra, no un punto extra, un punto adicional, que es el cáncer o las neoplasias. Cuéntame un poco más. Esa es la indicación más rara para dar tratamiento a las anginas. Ahí depende mucho del contexto, incluso de la edad y del tipo de estilo de vida que lleve la persona. Entonces, ahí generalmente se ve una lesión aislada de un lado de la angina y ese es un indicador, por ejemplo, de sospecha de neoplasia, una lesión aislada de un solo lado. Otra es que se vea, es una indicación clásica. Yo diría que en ese caso hay que buscar atención médica, pero una angina más grande que la otra. Las más de las veces no va a ser una neoplasia, simplemente es una pequeña asimetría entre una y otra. Pero bueno, es algo por lo cual yo buscaría atención médica. Insisto, las más de las veces cuando hay una amígdala grande y una chiquita, no va a ser una neoplasia, va a ser otro tipo de cosas. Por ejemplo, una sinusitis unilateral que da moco cayendo hacia atrás, eso inflama una sola y te da una asimetría. Pero bueno, una asimetría de las anginas no diría que es una indicación para quitar las anginas, pero sí es una indicación para buscar atención médica. Oye, voy a hacerte una pregunta más para el público que porque yo tenga la duda, que claramente creo que entiendo perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si llega un día una familia y los papás te dicen, oye, no,
Si es una sinusitis unilateral y el moco cae de un solo lado y solo hay una angina inflamada y la tienes que quitar porque el nivel de obstrucción es suficiente, ¿quitas solo una o quitas las dos? Ese es un bueno, no, no, esa es una pregunta muy, muy buena, mucha gente se ha hecho esa pregunta y han surgido, un montón de cosas de si quitar una angina es suficiente para liberar la obstrucción. No, si es por obstrucción y no por sospecha de neoplasia, yo haría la resección parcial. O sea, es muy difícil que una esté enorme y una esté chiquitita. No, son las generalmente las vas a ver asimétricas. Vamos a decir una muy grande y una grande. Haría la resección parcial de las dos. Me, me lo imaginaba, o sea, justo en la tendencia. ¿Cuál es el tumor más común o la neoplasia más común que vamos a encontrar en anginas y o adenoides? Bueno, ahí depende del grupo de edad. En niños probablemente sería un linfoma. Bueno, sí. En adultos, bueno, hablando de, es que a veces pienso como torrino pediatra, a veces pienso como Sí, cirujano de sí, cabeza sí. y cuello. En niños lo más común pues sería un linfoma. Digo, hay otras más raras. En adultos depende un poquito del contexto, pero lo más común sería un carcinoma de amígdalas, que también ha cambiado la tendencia. En el pasado eran más por tabaco y en el presente tienden a ser pacientes más jóvenes y a tener relación con virus de Virus. papiloma humano de alto riesgo. Este es todo un tema que no hemos abordado, fíjate. Y hoy mucha gente cree que el virus del papiloma es exclusivamente de riesgo para cáncer cervicouterino. Y acabas de tocar un punto que me parece valiosísimo porque no, hoy sabemos que el virus del papiloma puede causar cáncer orofaríngeo, efectivamente, y de cualquier estructura del cuerpo con la que haya estado en contacto, para no entrar mucho en detalle, ¿no? En hombres y mujeres. O sea, Sí, claro. entonces, creo que, bueno, eso es relevante. Oye, yo me acuerdo de algún caso, no es que yo lo haya visto, recuerdo el caso, em, de una paciente que tenía infecciones recurrentes, era un dolor persistente con un cuadro que parecía una infección, poco de fiebre, y que después de como 6 meses de estar visitando médicos, a alguien se le ocurrió que podía ser una neoplasia, y fue un carcinoma, efectivamente, en una angina, ¿no? Por supuesto, entró en un tratamiento ahí complejo, involucró cirugía y bueno, todo el tratamiento oncológico. ¿Cuándo alguien debería sospechar que tiene que hacerse una valoración de otorrino? Decíamos hace un momento, si se ve una lesión asimétrica, o sea, de un lado sí y un lado no, ese es, esa sería mi criterio. No quizás para quitar la angina como tal, pero sí para buscar atención médica. Ahora, aquí viene una duda eterna. ¿Qué vale más? ¿Quitar una angina sin neoplasia, que era una infección o cualquier otra cosa, o dejar un carcinoma? Eh, es una duda eterna. Entonces, ante la sospecha de cáncer, así sea una duda, pues vale más quitar una angina. Es que yo no tendría duda, o sea, yo, si estuviera hablando de mí, o si creen que tengo un cáncer en una angina y me dicen, oye, te la voy a quitar, pero, ¿y si no era cáncer, era infección? No te pobres, o sea, Sí, claro, pero bueno, o sea, visto de ese modo, pero en general no, la lesión no tiene un letrero que dice cáncer, sí, al claro. menos no la mayoría de las veces. A veces es dudoso y simplemente se ve la lesión. Y al retirarla resulta que no era un carcinoma, ¿no? Aún así, mi criterio es que si hay la sospecha, se debe de retirar. Oye, te quiero hacer una pregunta que yo pienso que muchos papás y mamás se hacen y que muchos médicos contestamos, ¿no? Pero la hacen generalmente en este formato y te dicen, oye, cuando un niño o un adulto tiene una infección con moquito y se traga la secreción, que es común en niños, ¿no? Ujú. La infección se les va al estómago. No, eso no pasa. Eso es bien interesante. Hay muchos virus.
respiratorios que tienen manifestación gastrointestinal. COVID es uno, influenza es otro, ¿no? Entonces te dan lo que decíamos, síntomas difusos por todos lados. Entre ellos te pueden dar dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito. Entonces dicen que la infección se fue hacia el estómago, como consecuencia de la deglución pero del moco. realmente no, más bien es una infección sistémica, recordando que ese tipo de virus respiratorios son más bien una infección sistémica. Influenza COVID no son una infección localizada, es una infección sistémica. Y esos dos, justamente por hablar de los más conocidos, de los más famosos, ¿no? Pueden tener simultáneamente manifestación respiratoria y gastrointestinal, más todas las que sean. Ok, a ver, vamos, espero que haya quedado contestada esa pregunta. Pueden escuchar el episodio cuantas veces quieran hasta que quede clara. Y hay otro punto que me parece clave. Me parece que hoy en día la gente normalmente por padecimientos no busca típicamente al otorrino. Todo mundo sabe que existe el otorrino porque es un trabalenguas, ¿no? Pero no es que alguien diga un día, ah, quiero ir al otorrino. Y entonces, quizás el comentario que voy a hacer va más enfocado hacia el médico de primer contacto, el médico de farmacia, que muchas veces está multitratando a los pacientes, cuando alguien tiene que sospechar que ya es un caso que debe pasar a la vigilancia o a la consulta de otorrinolaringología. Yo diría, hablando de agudo, en casos agudos, que haya dolor muy severa, fiebre muy severa, dificultad respiratoria, que no cedan al manejo inicial, porque eso podría ser una complicación de amigdalitis que dijimos hace un momento, un absceso de cuello o periamigdalino, y eso es una emergencia. Es como si una apendicitis la manejaran con antibióticos. Bueno, esa es una emergencia, debe de manejarse en un hospital. Un absceso de cuello es lo mismo, o sea, no es algo que puedas manejar así tan a la ligera, ¿no? Requiere otro tipo de atención. Bueno, esa es una, que hubiera dolor muy severo, fiebre muy severa, con mala respuesta al medicamento inicial, es momento de una valoración urgente. Otra es que hayan infecciones de repetición, igual con falla de tratamiento médico. Esa es otra indicación con la cual yo buscaría un tratamiento especializado o subespecializado. Otra es, ya dijimos, que haya por la apariencia una sospecha de neoplasia. Quizás esas sean las principales situaciones en las cuales yo recomendaría una atención especializada o subespecializada. Am, Acerca del primer contacto, bueno, algo que hay que tomar en cuenta es también el uso recurrente de antibióticos. En general nunca es buena idea. Si es viral, pues no requiere antibiótico. Si es alérgico, tampoco requiere antibiótico. Y si es bacteriano, hasta cierto punto, porque si ya diste demasiados ciclos y no está funcionando, es hora de pensar en hacer algo diferente. Recordando que los antibióticos no son inofensivos, tienen efectos adversos severos. Y además de los efectos adversos, hoy sabemos que tanto a los antibióticos como a los antivirales, los microorganismos o las partículas virales pueden hacer resistencia. Entonces, pueden ser menos efectivos. Pero bueno, hoy esta etapa de la medicina en la que estamos volvemos a un modelo muy artesanal en el que hay que saber hasta cuándo sí, cuándo no, y va en función del criterio de cada quien, ¿no? Bueno, no, yo pienso que no debería de ser, o sea, que si hay criterios ya muy establecidos, no creo que debería ser tan artesanal. Es, pero no debería ser. Pero es, no debería ser, claramente. Pero bueno, es algo que a mí luego me da tristeza, ¿no? Que dicen, es que me duele la cabeza, tómate un antibiótico. Sí, 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 o sea, por si acaso. Entonces dicen, no, pues por si acaso. Pero no por si acaso, o sea, va a tener efectos adversos, no lo haces así como por si acaso, ¿no? Sería No, no, como si dijeras, cambia la llanta a tu coche por si acaso, por si se hubiera ponchado. No es no, así. no, No lo hace uno por si acaso. no, sí, no es lógico. Oigan, pues el episodio va muy bien, creo que ha sido muy claro y me gustaría todavía dar un plus para la audiencia que no tiene esta no va a tener nada que ver con anginas y con adenoides. Uno de una de las circunstancias o situaciones que típicamente vivimos y que manejamos en casa sin mayor tema es el sangrado de nariz, ¿vale? Cuando un sangrado de nariz se vuelve muy complicado, que no para,
el especialista ideal para atenderlo es el otorrino. Sepan eso. Porque si alguna vez dicen, ¿cuándo iría al otorrino? No, no, no nada más operan nariz y no, y enderezan tabiques. Operan adenoides, operan anginas, resuelven los sangrados de nariz, sobre todo cuando son sangrados muy complicados, y operan generalmente todo lo que es cabeza, que no es neuro, pero, ojo, para irlo poniendo en el contexto, cuando los neurólogos tienen que entrar a la base del cráneo, entran con un otorrino para hacer el camino por el que van a llegar al cráneo, corrígeme, doc, si hace falta, ¿no? Y van a operar también el cuello. El cuello es una estructura que no es tan popular cuando hablamos de riesgos, pero es una cintura, vamos a decirle así, por donde pasan estructuras de verdad vitales. La columna, con la médula, por supuesto, bueno, no grandes vasos, pero vasos sanguíneos muy importantes, el tubo digestivo y tubo respiratorio, todo en este mismo espacio. Entonces, entrar a operarlo, de verdad, es como estar en una película de acción. No, obviamente nunca lo he hecho, pero así me lo imagino, ¿no? Como estar en una película de acción, decidiendo si vas a cortar el cable rojo o el cable azul. ¿Cierto o no, doc? Bueno, en ese sentido, no, ya lo tienes bien decidido, ya lo tienes Claro, bien. claro, pero Pues depende que sea, ¿no? Por ejemplo, en vía aérea, más que cortar, si es endoscópico, pues igual es el estrés de mantener la vía aérea permeable, en cirugía de vía aérea, de laringe, de estenosis, de tráquea, cosas así. Es que es muy amplio. Hay cosas que no son a lo mejor tan agresivas, por ejemplo, endoscopía de glándulas salivales, eso no es de cuello, pero no es así tan, ¿cómo decirlo?, tan de acción. ah, Es más de paciencia. la realidad es que hoy sí tienen mucho entrenamiento. Por eso, tocar al principio el entrenamiento que tienen los diferentes invitados. Y aquí no es solamente la especialidad y la subespecialidad o las especialidades, sino también los fellows, ¿no? Porque también ven la voz, los otorrinos. Puedes hacer foniatría, pero de base el otorrino ve la voz. Sí, son, digamos que especialidades complementarias, foniatría, audiología, son cercanas a nosotros, aunque no son exactamente lo mismo. Pero la gente te puede buscar para ver temas de voz. Sí, claro, bueno, pues, eso lo aprendimos ahí en Nashville, en Birmingham, también en Europa. Estuve 2 temporadas viendo eso en Europa. Sí, sí, sí me dedico también a ver voz y vía aérea, que es parte de la misma línea, que es la laringología y broncoesofagología. Doc, pues me parece muy buen capítulo. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a la audiencia? Bueno, una recomendación que yo haría es eso. Cuando hayan buscado atención para la obstrucción de la vía aérea o para las infecciones de repetición y que no esté siendo suficiente, es hora de considerar sin mayor temor retirar adenoides y amígdalas. ¿Por qué digo sin mayor temor? Porque hay una preponderancia del beneficio sobre el daño y hay una preponderancia del beneficio sobre el riesgo. Entonces, evitar una cirugía de adenoides y amígdalas puede tener consecuencias a largo plazo, como deformación del tercio medio e inferior de la cara, talla más bajita, puede tener otro tipo de consecuencias que no valen la pena por conservar las adenoides y anginas. Oye, perdóname porque te voy a hacer otra pregunta en función de esa recomendación. ¿Cuándo la gente debería sospechar que un otorrino está abusando? ¿Cómo alguien sabría que un caso no requeriría cirugía y que hay algún otorrino que quiere operar innecesariamente, sin seguir las guías, para no ponerle adjetivos? Eso es muy, muy triste. No, 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 No no, debería pasar, no debería de pasar. pero Estoy sucede. recordando varias situaciones así. Bueno, los criterios son claros. Tienes que tener los 7 amigdalitis y las 5 en 2 años o 3 en 3 años. ¿Cuándo yo sospecharía que una amigdalectomía está mal indicada? Cuando, por ejemplo, llega alguien y me dice, me enfermé una vez de la garganta, me dieron tratamiento y me dicen que me quite las anginas. Bueno, ahí pensaría que no. Otra cosa muy triste es cuando intentan hacer cuestiones para manipular, por ejemplo, a los papás, ¿no? Que les dicen, quítate las anginas porque si no vas a enfermar a tus hijos. He escuchado cosas así muy, muy, muy feas, muy, muy desagradables. Eso es otra cosa cuando empiezan a manipular con ese tipo de temas. Otra es cuando a lo mejor la obstrucción Esa no la había escuchado, esta coraje me dio. Perdóname que te interrumpa, pero sí.
Sí, sí. ¿Qué te digo? No estoy de acuerdo. Yo si algo trato desde de no que no sucedan esas cosas. Otra es cuando dices, bueno, ¿qué tratamiento te han dado? Ninguno. Entonces no tienes falla de tratamiento médico, no has intentado nada. Y eso pasa para nariz y para muchas cosas, ¿no? Otra es cuando está la infección en agudo y dicen, no, pues es que es mi primera infección y demás. Bueno, es lo que decíamos hace un momento, no cumples los criterios. Otra es quizás cuando tienen rinitis o alguna otra cosa sin que se haya documentado el crecimiento de adenoides y amígdalas, aunque pues quizás esas sean las que sospechar que, bueno, la cirugía no es requerida, pero cuando en una radiografía se ven las adenoides grandes, están las amígdalas grandes, a veces llega la gente con esa idea y me da mucha tristeza que haya quien pretenda abusar de eso, ¿no? Porque a veces llega la gente con unas adenoides gigantes, unas amígdalas gigantes y sospechando que no está indicada la cirugía cuando sí lo está. Yo en general lo que hago es decirles, bueno, no te dijeron mal, te dijeron bien, regresa con tu otorrino, te dieron una muy buena opinión. No pretendo yo quedarme con todos los casos. Afortunadamente, para bien o para mal, ya tengo mucho trabajo. Entonces, si alguien está haciendo bien su trabajo, trato de que los pacientes que llegan conmigo regresen con quien originalmente les hizo el diagnóstico. Me consta, ¿eh? Me Ujú. consta, me consta. Bueno, en realidad eso hace que el doctor goce de toda mi confianza y, por supuesto, de la recomendación que pueda yo hacer. Doc, como sabes, al final de cada episodio les pido que nos recomienden 3 cosas. Un libro, una película y una canción, los que más te gusten. Un libro. Oye, no sé por qué hoy estaba viendo Mario Benedetti. Les recomendaría el inventario de Mario Benedetti. Ah, una película, déjame pensar, la de Sueños de Akira Kurosawa. Ok, Una canción, no, pues tiene que ser de Guns N' Roses. Que sea mi favorita, Strange, de Guns N' Roses. muy bien, muy bien, perfecto. Oye, Doc, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Tienes redes sociales? El que uso, porque regularmente es el que me parece que es, bueno, no sé, es mi opinión, que es un poquito más ilustrativo, es YouTube, es arroba doctor Canales Otorrino, ese es el que uso. Tengo una página web, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, perdón, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, doctorcanales.com, y otra página que es otorrinolaringologiamexico.com. Muy bien. Está- Eso es lo que uso para estar en contacto con Su y dar consultorio difusión. está en el Hospital Ángeles Mosel, ¿correcto? No, Pero, perdón. no, todo bien, todo bien. No, tengo dos consultorios, uno en el Hospital Español y uno en Centro Médico de Alinde. Oiga, he atendido pacientes Sí, sí, en claro. Mosel, pero nunca he tenido un consultorio ahí como tal. A lo mejor por ahí me confundí, claramente. Pero bueno, muy bien. Quien necesite buscar al doctor ya sabe dónde está. Y algo más que quieras compartir, Doc. Si no, No, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. muy buen capítulo. Si no, pues que esto que el otro. Salud. Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan el podcast, escúchenlo en la plataforma favorita, califíquenlo, denle me gusta, por supuesto, si les gustó, si no, también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.